Si alguien pregunta cuál fue el día más importante de la Semana Santa, la respuesta casi siempre es la misma: el Viernes Santo, la Crucifixión, el Jueves Santo, la Última Cena, o quizás el Domingo de Pascua. Pero hay un día en esa semana que casi nadie menciona, un día que ha quedado eclipsado por los demás. Y sin embargo, ese día contiene más palabras de Jesús registradas en los Evangelios que cualquier otro día de su vida. Fue el día en que más habló, más enseñó, más reveló y más confrontó. Ese día es el martes. La mayoría de los cristianos pasan toda su vida sin escuchar jamás un sermón sobre el Martes Santo. No tiene ritual propio, ni procesión, ni tradición popular asociada como el lavatorio de pies del Jueves Santo o el Vía Crucis del Viernes Santo. Ha quedado en el olvido, eclipsado por el drama de la purificación del templo el Lunes Santo y la sombra de la traición que comienza el Miércoles Santo. Pero es precisamente en este día cuando Jesús reveló quién era realmente, con más claridad y contundencia que en ningún otro momento. La antigua tradición le dio un nombre que lo revela todo: Martes Controversial. Porque ese martes, dentro del templo de Jerusalén, Jesús se enfrentó a los sacerdotes, los ancianos, los fariseos, los saduceos y los herodianos a la vez. 5 grupos que se odiaban entre sí, pero que ese día coincidieron en una cosa: que el hombre debía ser destruido. Y los enfrentó a todos, solo, con preguntas que nadie podía responder, con parábolas que hirieron como una espada, con denuncias que ningún profeta anterior había hecho de esa manera. Ese día, Jesús hizo algo que muy pocos creyentes conocen. Miró el templo de Jerusalén, la estructura más imponente del mundo antiguo, revestida de mármol blanco y pan de oro que reflejaba el sol de la mañana como si el edificio mismo estuviera en llamas, y dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Una profecía tan audaz que parecía imposible. 40 años después, se cumplió tan literalmente que los arqueólogos encontraron las piedras exactamente donde Jesús dijo que caerían, al pie de aquel muro, derribadas por soldados romanos, algunas con un peso superior a las 20 toneladas. Y hay un detalle que convierte este día en un misterio aún mayor. 1000 años después de aquel martes en Jerusalén, una mujer nacida en una familia de 25 hijos en la Italia rural, sin educación formal, analfabeta, repitió lo que Jesús hizo. Se enfrentó a los líderes religiosos más poderosos de su tiempo con una valentía inexplicable. Dictó más de 300 cartas a papas, reyes, obispos y gobernantes, y murió a la misma edad que Cristo. A lo largo de esta historia, descubriremos quién fue esta mujer y por qué su vida ilumina cada instante de aquel día en Jerusalén. Pero todo comenzó temprano por la mañana, en el camino entre Betania y el templo. Un árbol muerto al borde del camino, un árbol que Jesús había maldecido el día anterior, y los discípulos no entendían por qué. Aquel martes por la mañana, Jesús y sus discípulos partieron de Betania hacia Jerusalén. El camino atravesaba el Monte de los Olivos, entre olivos centenarios e higueras. Fue allí, junto al camino, donde Pedro se detuvo y llamó la atención de los demás. La higuera que Jesús había maldecido el día anterior estaba completamente seca, desde la raíz hasta las ramas más altas. No tenía ni una sola hoja verde. Los discípulos quedaron asombrados. ¿Cómo podía un árbol vivo haber muerto en menos de un día? Jesús no explicó botánica. Enseñó sobre la fe. Si tienen fe y no dudan, dijo, no solo harán lo que se hizo con la higuera, sino que también le dirán a esta montaña: quítate de aquí y lánzate al mar, y así será. Pero la higuera no era solo una lección sobre la oración. Era mucho más que eso. Los profetas de Israel tenían la costumbre de usar lo que se llama una parábola viviente. No solo contaban historias, vivían el mensaje. Oseas, por mandato de Dios, se casó con una mujer infiel como símbolo de la infidelidad de Israel a su Dios. Miqueas comparó a los líderes corruptos de Jerusalén con árboles que, de lejos, parecían sanos, pero de cerca estaban podridos por dentro. Y el profeta Jeremías había dicho siglos antes: busqué higos en la higuera, pero no había.
La higuera siempre ha sido un símbolo de Israel. Cuando Jesús maldijo ese árbol, no estaba enojado con una planta. Estaba pronunciando un juicio profético contra un sistema religioso que tenía mucho follaje, mucha apariencia, mucho ritual, mucha ceremonia, pero ningún fruto real. Los discípulos no se dieron cuenta en ese momento, pero pronto lo comprenderían, porque al llegar al templo, comenzó el enfrentamiento. Los sacerdotes y ancianos ya estaban esperando. Habían pasado toda la noche preparando la emboscada. El Sanedrín estaba compuesto por 71 miembros, sacerdotes, escribas y ancianos, bajo el liderazgo del sumo sacerdote. Tenía el poder de juzgar casos religiosos, aplicar castigos y hasta cierto punto negociar con Roma. Era el tribunal supremo del judaísmo, y esa mañana sus representantes se colocaron en el patio del templo con una pregunta ensayada, esperando que Jesús cayera en la trampa ante miles de peregrinos que habían llegado a Jerusalén para la Pascua. Se acercaron y preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Parecía una pregunta sencilla, pero era una trampa de doble filo. Si Jesús decía que Dios le había dado autoridad, sería acusado de blasfemia, un delito castigado con la muerte, según la ley judía. Si decía cualquier otra cosa, perdería credibilidad ante la multitud que llenaba el patio y que lo consideraba un profeta. Jesús no huyó, pero tampoco cayó en la trampa. Respondió con otra pregunta: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ahora eran ellos los que estaban acorralados. Si decían del cielo, Jesús les preguntaría por qué no creían en Juan. Si decían de los hombres, el pueblo se rebelaría, porque todos consideraban a Juan un verdadero profeta. Permanecieron en silencio. Y Jesús dijo: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. No evadió la pregunta. Les demostró que no tenían autoridad moral para formularla, y entonces comenzó a enseñar. 3 parábolas seguidas, cada una más impactante que la anterior. La primera, un padre pidió a sus 2 hijos que fueran a trabajar en la viña. El primero dijo: no iré, pero fue. El segundo dijo: sí, Señor, y nunca apareció. Jesús miró a los sacerdotes y les dijo: los recaudadores de impuestos y las prostitutas entran antes que vosotros en el reino de Dios. Estas palabras resonaron como una piedra en el atrio del templo. La segunda parábola. Un terrateniente plantó una viña, la cercó, construyó una torre de vigilancia y la confió a unos labradores. Al llegar la cosecha, envió siervos a recoger la fruta. Los labradores golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. El dueño envió más siervos, y sucedió lo mismo. Finalmente, envió a su propio hijo pensando que lo respetarían. Pero los labradores se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo y quedémonos con la herencia. Y lo mataron. Los sacerdotes sintieron el golpe. Sabían que Jesús hablaba de ellos. Eran los labradores que debían haber cuidado del pueblo de Dios, y en cambio lo explotaban. En ese mismo siglo, en Italia, una niña de 6 años llamada Catalina regresaba a casa con su hermano mayor, pasando por el barrio de Fontebranda en Siena. Alzó la vista hacia la iglesia dominicana y vio algo que cambiaría su vida para siempre. Jesús, sentado en gloria, vestido con vestiduras pontificias, acompañado por Pedro, Pablo y Juan, se cernía sobre la iglesia. La miró y la bendijo en silencio. Catalina quedó petrificada. Su hermano gritó su nombre, sin comprender lo que sucedía. Cuando apartó la mirada y volvió a mirar, la visión había desaparecido. Pero nunca la abandonó del corazón. Cristo revestido con las insignias de la autoridad legítima, la misma autoridad que los sacerdotes del templo habían cuestionado aquella mañana. De regreso en Jerusalén, Jesús contó la tercera parábola. Un rey preparó un banquete de bodas para su hijo. Envió siervos a llamar a los invitados, pero estos se negaron. Algunos incluso mataron a los mensajeros. El rey abrió las puertas a todo aquel que quisiera entrar, desde las calles y los cruces de caminos. Sin embargo, un invitado entró sin la vestimenta adecuada y fue expulsado.
El mensaje era claro: la invitación de Dios es para todos. Pero entrar en el reino requiere una verdadera transformación, no solo una presencia física. 3 parábolas, 3 advertencias. Los líderes comprendieron que Jesús hablaba de ellos y decidieron cambiar de estrategia. Si no podían silenciarlo con preguntas sobre la autoridad, intentarían destruirlo con trampas políticas. Así que enviaron a los fariseos, y con ellos una moneda. Los fariseos no vinieron solos, trajeron consigo a los herodianos, partidarios del rey Herodes y aliados de Roma. En circunstancias normales, fariseos y herodianos eran enemigos. Los fariseos despreciaban la sumisión de Herodes al imperio. Los herodianos despreciaban el rigor religioso de los fariseos. Pero aquel martes unieron fuerzas contra un enemigo común y llegaron con una pregunta cuidadosamente preparada. Maestro, sabemos que usted es veraz y que no le importa la opinión de nadie. Díganos, ¿es lícito pagar tributos al César o no? La trampa era perfecta. Si Jesús decía sí, paguen, perdería el apoyo del pueblo judío, que vivía bajo la opresión romana y odiaba los impuestos. Si decía no, no paguen, los herodianos lo denunciarían inmediatamente ante las autoridades romanas como subversivo, lo que significaba prisión y posiblemente la muerte antes incluso de llegar a la cruz. Jesús les pidió que le mostraran una moneda. Le trajeron un denario de plata. Él sostuvo la moneda y preguntó: ¿de quién es la imagen y la inscripción que aparece en esta moneda? Respondieron: del César. Y aquí hay un detalle que la mayoría desconoce. El denario que circulaba en Jerusalén en aquel entonces llevaba la imagen de Tiberio César con la inscripción en latín que significa Hijo del Divino Augusto. La moneda declaraba que César era hijo de Dios. Los fariseos, que se enorgullecían de su pureza religiosa, llevaban en sus bolsillos, dentro del templo, una moneda que, por definición, era una blasfemia andante. Y Jesús dijo: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». No estaba dividiendo el mundo en dos partes. Estaba planteando una pregunta mucho más profunda. Si la moneda pertenece al César porque lleva su imagen, vosotros, que fuisteis creados a imagen de Dios, ¿a quién pertenecéis? Los fariseos se retiraron en silencio, pero los saduceos llegaron poco después. Los saduceos eran la élite sacerdotal, controlaban el templo y no creían en la resurrección de los muertos. Inventaron una situación absurda para ridiculizar la idea. Una mujer se casaba con 7 hermanos, uno tras otro, según la ley de Moisés, que ordenaba al cuñado casarse con la viuda. En la resurrección, ¿de quién sería esposa? La pregunta pretendía convertir la resurrección en un absurdo lógico. Jesús respondió que estaban doblemente equivocados, desconocían las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casan, son como los ángeles en el cielo. Y añadió una frase que les impactó profundamente. En cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les ha declarado? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Si Dios habla de Abraham en presente, Abraham está vivo. La multitud quedó asombrada. Entonces un escriba se acercó con un último intento. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Jesús respondió citando las Sagradas Escrituras: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo». De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Tras esta respuesta, el Evangelio recoge una frase reveladora. Nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces, Jesús pasó de la defensa al ataque. Se volvió hacia la multitud y hacia los discípulos y comenzó a denunciar públicamente a los fariseos, directamente, sin disimulo. 7 veces pronunció la palabra «ay». 7 denuncias, cada una más severa que la anterior. «Ay de vosotros que imponéis cargas demasiado pesadas a otros, pero vosotros mismos no movéis un dedo para ayudarlos. Ay de vosotros que cerráis el reino de los cielos a la gente,
Ni entráis vosotros mismos, ni dejáis entrar a los que intentan hacerlo. Ay de vosotros que recorréis tierra y mar para ganar un solo converso, y cuando lo lográis, lo condenáis 2 veces más que a vosotros mismos. Ay de vosotros, guías ciegos, que juráis por el oro del templo, pero despreciáis el templo que santificó el oro. Ay de vosotros que dais el diezmo de vuestras especias, menta, eneldo y comino, pero habéis descuidado los asuntos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Ay de vosotros que limpiáis el exterior de la copa y del plato, pero por dentro estáis llenos de avaricia y falta de dominio propio. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis las tumbas de los justos y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, no habríamos derramado la sangre de los profetas. Pero vosotros mismos testificáis contra vosotros mismos que sois descendientes de quienes asesinaron a los profetas. Jamás en todo el ministerio público de Jesús hubo una denuncia tan directa, extensa y devastadora. 7 veces, 7 heridas abiertas en el sistema religioso que deberían haber guiado a la gente hacia Dios, y en cambio la habían alejado. Y lo más sorprendente es que Jesús no hablaba de paganos, no denunciaba a Roma ni a los enemigos de Israel. Denunciaba a quienes leían las Escrituras a diario, quienes se sabían los mandamientos de memoria, quienes ocupaban los lugares de honor en las sinagogas. El objetivo de las 7 ayes era la religiosidad insensible, devoción sin compasión, conocimiento sin transformación. Era la misma enfermedad que la higuera aquella mañana. Muchas hojas, ningún fruto. Solo que ahora la enfermedad tenía rostro, nombre y dirección. 1000 años después, en 1376, una joven de Siena, Italia, emprendió un viaje que ninguna mujer de su posición debería haber hecho. Catalina, de casi 30 años, viajó a Aviñón, Francia, para decirle personalmente al Papa Gregorio XI que debía regresar a Roma, que la corrupción en la iglesia era su responsabilidad, que los pastores estaban devorando a las ovejas en lugar de protegerlas, que el lujo de la corte papal en Aviñón era un escándalo ante el sufrimiento del pueblo cristiano. Catalina no ostentaba ningún cargo, título, educación formal, ni poder político ni militar. No representaba a ningún reino, facción ni partido. Solo tenía la firme convicción de que la verdad debía ser dicha, incluso si eso costaba todo. En una de las cartas que dictó al Papa antes del viaje, escribió que los líderes de la Iglesia habían transformado la casa de Dios en una casa de comercio, usando palabras que parecían sacadas directamente de la boca de Jesús en el templo. Catalina llamó al Papa Dulce Cristo en la tierra y lo trató con reverencia filial. Pero él no escatimó palabras de la verdad. Nunca suavizó su mensaje para complacer. Y lo más sorprendente, el Papa le hizo caso. Gregorio XI regresó a Roma. Tras los 7 ayes, la voz de Jesús cambió. El tono de denuncia se transformó en algo inesperado: dolor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas, y no quisisteis? Jesús no estaba enojado, estaba desconsolado. 600 años antes, el profeta Jeremías había llorado por esta misma ciudad antes de que los babilonios la destruyeran. Ahora Jesús lloraba antes de que los romanos hicieran lo mismo. 2 profetas, 2 lamentos, la misma ciudad. Jerusalén tenía un patrón que se repetía a lo largo de los siglos. Rechazaba y destruía precisamente a quienes venían a salvarla. El templo quedó en silencio. Jesús caminó lentamente hacia la salida. Pero antes de irse se detuvo, se sentó ante el tesoro y observó en silencio cómo la gente depositaba sus ofrendas. Lo que vio allí cambió para siempre nuestra comprensión del significado de dar. Las 13 cajas de ofrendas se ubicaban en el patio de las mujeres, la segunda zona del templo después del patio de los gentiles. Eran de metal, con aberturas en forma de trompeta, estrechas en la parte superior y anchas en la inferior. Al depositar monedas, el sonido se amplificaba. Cuanto mayor era la donación, más fuerte el ruido.
Era imposible dar en secreto. Jesús se sentó allí y observó. Muchos ricos llegaron y depositaron grandes sumas de dinero. El sonido de las monedas de plata y oro al caer en las trompetas de metal resonó en el patio como una declaración pública de generosidad. Entonces se acercó una viuda. Depositó 2 pequeñas monedas. El sonido fue tan débil que casi se perdió entre el ruido circundante. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo algo que los sorprendió. En verdad les digo que esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, dio todo lo que tenía para vivir. La moneda que la viuda depositó era un leptón, la moneda más pequeña en circulación en Judea. 2 leptones equivalían a un cuadrante, la moneda romana más pequeña. Un leptón valía aproximadamente el salario de 6 minutos de un trabajador común. En términos prácticos, casi nada. Estas monedas eran tan pequeñas que pesaban menos de 1 gramo. Se acuñaron originalmente en tiempos de Alejandro Janeo, más de 100 años antes de Jesús, pero continuaron circulando durante siglos porque servían como el único cambio disponible para los más pobres. Los arqueólogos han encontrado miles de estas monedas en excavaciones por toda Jerusalén. Algunas aún se conservan en museos. La moneda más famosa de la Biblia es también la más insignificante. Pero hay un detalle que casi nadie nota y que cambia por completo la interpretación de esta escena. Segundos antes, el Evangelio de Marcos relata que Jesús había dicho acerca de los escribas: devoran las casas de las viudas y para disimularlo hacen largas oraciones. E inmediatamente después, una viuda deposita todo lo que tiene en el tesoro de ese mismo templo, administrado por esos mismos escribas. La palabra hebrea para viuda significa literalmente la que guarda silencio, la que no puede hablar. Las viudas eran el grupo más vulnerable en la sociedad judía del siglo I. Sin marido, carecían de representación legal. Dependían completamente de la caridad y la protección del templo, que debería haberlas cuidado según la propia ley de Moisés. En cambio, el sistema religioso las explotaba. Jesús no solo elogiaba la fe de la mujer, sino que hacía una denuncia devastadora. El templo, que debería haber sido la casa de protección de la viuda, se había convertido en la casa que la devoraba. Cuando Jesús finalmente salió del templo, uno de los discípulos exclamó asombrado: «Maestro, mira esas enormes piedras, esos magníficos edificios». Era comprensible. El templo de Herodes era una obra maestra de la ingeniería antigua. Su construcción duró 46 años. Algunas de las piedras de los cimientos medían 12 metros de largo y pesaban cientos de toneladas. El revestimiento exterior era de mármol blanco pulido. Los bordes superiores estaban cubiertos de oro. Cuando el sol de la mañana incidía sobre la fachada, el reflejo era tan intenso que, según el historiador Flavio Josefo, cualquiera que la mirara directamente tenía que apartar la vista como si mirara al sol. Jesús contempló todo aquello y dijo: ¿ven estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Los discípulos debieron quedar atónitos. Era como si alguien señalara el edificio más sólido del mundo y dijera que se convertiría en polvo. En agosto del año 70, las legiones romanas al mando del general Tito sitiaron Jerusalén durante la Pascua, atrapando a cientos de miles de peregrinos y residentes entre sus muros. Tras meses de un asedio brutal, con un hambre tan extrema que el historiador Flavio Josefo, testigo presencial de los hechos, describió escenas que no se pueden reproducir aquí, los soldados finalmente asaltaron el templo. Tito había ordenado que el santuario se conservara como trofeo del imperio, pero un soldado, en el fragor de la batalla, arrojó una antorcha contra las vidrieras doradas. El fuego se propagó rápidamente. Mientras las llamas consumían el santuario, el oro que cubría los muros y los objetos sagrados se derritió y se filtró en las juntas de las enormes piedras. Los soldados romanos, para recuperar el oro solidificado de las grietas, comenzaron a retirar piedra a piedra, separando cada bloque con palancas y herramientas de hierro. Literalmente, no dejaron piedra sin remover. En la base del muro occidental,
Los arqueólogos encontraron precisamente estas piedras caídas, algunas con claras marcas de fuego que habían sobrevivido 2000 años. En Roma, el Arco de Tito, erigido 11 años después para celebrar la victoria, muestra en relieve de mármol a los soldados romanos portando el candelabro de 7 brazos y la mesa de los panes de la proposición, saqueados del interior del templo. La profecía que Jesús pronunció un martes por la tarde se cumplió 40 años después, hasta el más mínimo detalle. Aquella tarde de martes, Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, frente al templo. Pedro, Santiago, Juan y Andrés se acercaron a él en privado y le preguntaron: ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin de los tiempos? La respuesta de Jesús se conoció como el discurso del Monte de los Olivos, el discurso profético más extenso de todo el Nuevo Testamento. En él, Jesús contó 3 parábolas que cambiaron para siempre la manera en que los cristianos entienden lo que significa esperar. La primera parábola: 10 vírgenes salieron a esperar al novio para el banquete de bodas. 5 llevaron aceite extra para sus lámparas, 5 no. El novio se retrasó. La noche avanzaba. El cansancio las venció a todas y se durmieron. Cuando el novio llegó al amanecer, las 5 que no tenían aceite pidieron a las demás, pero no había suficiente para todas. Era demasiado aceite para compartir. Mientras iban a comprar más, la puerta estaba cerrada. Cuando regresaron, llamaron y oyeron una respuesta que debió resonar en la oscuridad como una sentencia: en verdad os digo que no os conozco. La parábola no trataba sobre vigilias ni bodas. Trataba sobre el peligro de vivir de préstamos espirituales, de depender de la fe de otros, de nunca construir algo propio entre el alma y Dios. La segunda historia: un amo que estaba a punto de emprender un largo viaje confió sus posesiones a 3 siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y al tercero 1, a cada uno según su capacidad. Los 2 primeros invirtieron, se arriesgaron, trabajaron y multiplicaron lo que recibieron. El tercero cavó un hoyo en la tierra y enterró el dinero por temor a perderlo. Cuando el amo regresó, alabó a los 2 primeros con las mismas palabras: bien hecho, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco. Te pondré a cargo de mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Al tercero lo condenó, no por haber recibido poco, no por haber fracasado en el intento, por no haberlo intentado, por haber permitido que el miedo transformara el regalo en una tumba. La tercera: en el juicio final, las naciones serían separadas como un pastor separa las ovejas de las cabras. El criterio no sería el conocimiento teológico, ni la asistencia al templo, ni la apariencia religiosa. El criterio sería: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Y cuando los justos preguntaran: ¿cuándo hicimos esto?, la respuesta sería: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cada una de estas parábolas transmitía el mismo mensaje que resonaba desde aquella mañana de martes. Desde la higuera marchita hasta los campesinos que no dieron fruto, pasando por las vírgenes desprevenidas. No basta con estar presente, no basta con tener un título, no basta con decir las palabras adecuadas. Se necesitan frutos, se necesitan acciones, se necesita una verdadera transformación. Al ponerse el sol sobre el Monte de los Olivos, Jesús regresó a Betania con sus discípulos. La siguiente vez que entrara en Jerusalén, moriría. Pero las palabras que pronunció aquel día perduraron para siempre. Y una mujer, 1000 años después, lo demostró con su propia vida. Santa Catalina de Siena nunca leyó los evangelios por sí misma. No sabía leer. Aprendió recién a los 30 años, de una manera que su biógrafo, Fray Raimundo de Capua, describió como extraordinaria. Hasta entonces, otros le leían, pero lo que ella experimentó fue una reproducción casi perfecta de aquel martes en Jerusalén. Se enfrentó a líderes con títulos pero sin frutos, como la higuera marchita. Denunció la hipocresía de los poderosos, como Jesús en los 7 ayes. Lo dio todo sin esperar nada a cambio.
como la viuda con las 2 monedas, y sirvió a los más abandonados, como lo exige la parábola de las ovejas y las cabras. Todo esto sin ningún cargo de poder, sin credenciales académicas, sin ningún apoyo institucional. Y murió a los 33 años, la misma edad que Jesús cuando descendió de aquella montaña por última vez. En el libro que dictó titulado El diálogo de la divina providencia, Catalina registró algo que Dios le dijo en oración y que su confesor transcribió. Pondré en tu boca una sabiduría irresistible. Te guiaré ante papas, obispos y gobernantes del pueblo cristiano, para que, como es mi costumbre, por medio de los débiles, humille el orgullo de los fuertes. Esta frase podría describir a la perfección lo que sucedió aquel martes. Jesús, un carpintero de Nazaret sin formación rabínica reconocida, humilló a los más grandes teólogos de Israel con parábolas que cualquier niño podía comprender. En ese mismo libro, Catalina describió una visión que sintetiza todo el Martes Santo en una sola imagen. Vio a Cristo como un puente entre el cielo y la tierra, un puente construido sobre 3 escalones, sus pies clavados en la cruz, su costado traspasado por la lanza y su boca que proclamaba la verdad. Quien quiera llegar a Dios, decía Catalina, necesita cruzar este puente, no a través de sistemas religiosos fallidos, no a través de instituciones en decadencia, no a través de líderes explotadores, a través de Cristo, la misma boca que pronunció los 7 ayes en el templo, que lloró por Jerusalén, que enseñó las parábolas de la viña y el banquete. Esa boca es la cima del puente, y ese puente permanece abierto. Cuando la peste negra asoló Siena en 1374, Catalina abandonó su celda, donde vivía en oración, y fue a cuidar a los enfermos a quienes nadie más quería atender. Los cuerpos se pudrían en las calles, las familias abandonaban a sus parientes por miedo al contagio, y Catalina acudía a ellos, lavaba heridas, preparaba los cuerpos para el entierro, consolaba a los moribundos. No esperó una invitación oficial, no esperó un título, no esperó a que alguien creara un programa de asistencia. Hizo exactamente lo que Jesús describió en la parábola de las ovejas y las cabras. Estuve enfermo y me visitasteis. Catalina no solo oyó hablar del Martes Santo, lo vivió. Y es aquí donde aquel martes olvidado se vuelve profundamente personal. Porque la pregunta que resuena desde la higuera marchita, desde las parábolas, desde los 7 ayes, desde la viuda y sus 2 monedas, desde el monte de los olivos, no es una pregunta que se dirija únicamente a los sacerdotes del templo o a los fariseos del primer siglo. Trasciende el tiempo, nos llega. Se dirige a cada persona que escucha esta historia en este momento. La pregunta es simple y no admite evasivas. ¿Dónde está el fruto? Ni las hojas, ni la apariencia, ni el sí, Señor, del Hijo que prometió y no vino, ni la copa limpia por fuera y sucia por dentro, ni la lámpara encendida sin aceite de reserva, ni el talento enterrado en la tierra por miedo. ¿Dónde está el verdadero fruto? La viuda tenía fruto, con 2 monedas que juntas valían 6 minutos de trabajo. Catalina tenía fruto, sin saber leer ni escribir, cuidando a los enfermos a quienes el mundo entero había abandonado. Los fariseos no, con todo el conocimiento teológico del mundo, con todos los títulos, con todas las largas túnicas y oraciones memorizadas. Y quizás lo más inquietante de todo es que Jesús no condenó a quienes se equivocaron a propósito, condenó a quienes sabían lo que era correcto y no lo practicaron, a quienes tenían la verdad en los labios y la mentira en el corazón, a quienes construían tumbas para los profetas muertos mientras perseguían a los profetas vivos. Ese es el fruto que faltaba en la higuera. Ese es el aceite que faltaba en las lámparas. Ese es el talento que quedó enterrado. Cuando Jesús regresó a Betania aquella noche, el sol se ponía sobre Jerusalén. Sería la última vez que vería la ciudad con el templo aún en pie. El miércoles, el silencio se cerniría sobre todo. Judas dejaría a los discípulos y buscaría a los sacerdotes. Se negociaría el precio, 30 monedas de plata, y la sombra de la cruz comenzaría a extenderse sobre la ciudad que mata a sus profetas. Pero antes de la traición,
Antes de la cruz, antes de la muerte, existió aquel martes. El día más olvidado de la Semana Santa. El día en que Jesús habló más que en ningún otro día de su vida. El día en que una higuera murió para enseñar, una viuda lo dio todo para mostrar lo que significa amar, y un templo recibió su sentencia 40 años antes de su caída. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite saber lo que sucedió aquel día. Y sigue la saga completa de la Semana Santa, porque lo que viene el miércoles revelará el lado más oscuro de toda esta historia.